Con día saludos, estimados estudiantes. Somos estudiantes de la licenciatura en matemática y estamos actualmente cursando el curso de epistemología de las matemáticas. Hoy explicaremos el tema de la unidad 2, la iniciación de las matemáticas y la adquisición de fundamentos. Junto con mi compañera docente, Laura Canteri Rodríguez Hernández, Ángela Yulani Hernández, Carlos Yuri Niño, Julia Natalia Suárez y quienes estaban, John Hernández. La iniciación de la matemática busca fundamentar los conceptos matemáticos con el fin de que sean exactos y precisos. No obstante, la adquisición de fundamento reveló que muchas de estas ciencias matemáticas tienen cierta inconsistencia, dudando de la solidez de las matemáticas. Para, poner, para ponerse en contexto, la ilustración de la matemática es el proceso que busca fundamentar los conceptos matemáticos en estructuras formales y precisas, eliminando cualquier incoherencia y ambigüedad. Por otro lado, la crisis de los fundamentos matemáticos es el documento de diversas paradojas en la lógica de la teoría del conjunto, las cuales revelan posible inconsistencia en los principios básicos de la disciplina, destacando la necesidad de reforzar su coherencia. Bueno, buen día, mi nombre es Juliet Natalia Suárez Daza y vivo actualmente en Cabrera, Cundinamarca. Y el día de hoy hablaré sobre las características generales de las causas de la rigorización. En primer lugar, tenemos los problemas en los fundamentos. Esto pues sucedió porque los matemáticos se dieron cuenta de que pues algunas teorías tenían problemas, así que era necesario revisar y fortalecer las bases sobre las que se construyen las matemáticas. También tenemos que pues, se necesitaban tener definiciones precisas para conceptos básicos, asegurándose de que todos entendieran lo mismo. Em, Tenemos también la teoría de conjuntos. Esto surgió para ayudar a los matemáticos a hablar sobre el infinito y diferentes tipos de números sin confundirse, así que esto les permitió trabajar con ellos de manera más ordenada. Tenemos también establecer reglas claras. Cuando hablo de reglas, pues me refiero a los axiomas. Estos son los conocimientos sobre los cuales se pueden construir teorías matemáticas sin caer en errores. También tenemos el uso de la lógica. Frege y Gödel ayudaron a las matemáticas a usar la lógica como una herramienta para validar sus argumentos y asegurarse de que todo lo que decían ay, me muere, tenía, ay, tenían sentido. Y por último, tenemos las necesidades prácticas. A medida de que las matemáticas comenzaron a aplicarse en áreas como la ingeniería, la economía, entre otras, se hizo necesario ser más riguroso para asegurarse que los métodos utilizados fueran más confiables. Bueno, me presenté nuevamente para que me recuerde. Mi nombre es John Hernández y actualmente vivo en Fusagasugá. Y yo les explicaré más o menos los avances matemáticos que tuvieron la crisis de los fundamentos. Uno de ellos fue el impulso de la que hacía las bases más rigurosas y precisas, destacando principalmente la formalización del análisis. Otro es la teoría del conjunto de Cantor, transformó en constante del infinito, mientras que Hilbert, Russell y Westerheim fortalecieron la lógica mediante el sistema axiomático que ventilaron contradicciones. Otro avance es que la adquisición de fundamentos también puso los avances en la computación. Por Turing en la cabeza y en delineó los límites de la computabilidad e impuso los conocimientos de la informática. Otro base se impulsado por la adquisición de fundamentos del siglo XX fue el desarrollo de áreas innovadoras, como la topología, que por las propiedades espaciales, más allá de las familias clásicas, tiene análisis funcional, enfocando el estudio de fusiones en espacios infinitos, con aplicaciones clave en física cuántica. Otra consecuencia de la adquisición de fundamentos
de las matemáticas aplicadas han adquirido un papel central con aplicaciones en Big Data, inteligencia artificial, biotecnología y economía, entre otros, demostrando su relevancia interdisciplinaria y su capacidad para abordar problemas complejos en diversos campos. Buen día, mi nombre es Karen Niño y actualmente vivo en Barrancominas, Guainía. Entonces, la rigorización de las matemáticas y la crisis de los fundamentos matemáticos en el siglo XX. La rigorización de las matemáticas fue un proceso histórico que la convirtió en una disciplina más precisa y más formal. En la antigüedad práctica, en el Renacimiento y Resurgimiento, en el siglo XIX y en el siglo XX. Algunas características de la misma son los avances filosóficos, la crisis de los fundamentos, la expansión de las matemáticas, la formalización del conocimiento, el impacto de la lógica y los desafíos del infinito y contribuciones de grandes matemáticos. La crisis de los fundamentos matemáticos en el siglo XX. Este fue un descubrimiento de diversas paradojas en la lógica y la teoría de conjuntos. Principios del siglo XX que pusieron en duda la solidez de los fundamentos de las matemáticas. Algunas características son las paradojas como la de Russell, cuestionaron la consistencia matemática, los problemas en los análisis matemáticos sobre continuidad e infinitud. Los enfoques alternativos como intuicismo y teoría de tipo se surgieron en respuesta. Los avances en las matemáticas, desarrollo de la lógica matemática y la teoría de conjuntos, creación de la teoría de tipos y la lógica intuicionista, avances en la teoría de la demostración y la teoría de modelos, desarrollo de la teoría de categorías y la topología algebraica y nuevas perspectivas en la filosofía de las matemáticas como el formalismo y el estructuralismo. Bueno, buen día. Mi nombre es Ángel Hernández y actualmente resido en el municipio de Pasca. Tenemos nuestro cuadro de comparación con diferentes criterios. El primero es la estructuración, teniendo en cuenta el platonismo. Entonces, es la organización de ideas abstractas. Según Platón, el mundo sensible es una sombra del eterno mundo de las ideas, cuyas formas existen independientemente en los sentidos. Tenemos la estructuración dependiente del logicismo, que es el conocimiento matemático y lógico a partir de principios deductivos, viendo las matemáticas como una extensión de la lógica. Como tercero, es la estructuración con el formalismo. Se ve como las matemáticas un sistema de símbolos y reglas, sin depender de su significado. Por último, la estructuración y el intuicionismo, que es el conocimiento matemático a partir de intuiciones mentales, viendo la matemática como una actividad creativa del pensamiento humano. Como segundo criterio, tenemos la función, teniendo en cuenta platonismo, sostiene que los objetivos matemáticos existen independientemente y las verdades matemáticas se descubren, no se inventan. Función, dependiendo del logicismo, reduce las matemáticas a principios lógicos, derivados de sus objetos y principios de las leyes de la lógica y la teoría de conjuntos. Como tercero, función con el formalismo. Las matemáticas en sistemas axiomáticos y deducciones lógicas, asegurando su consistencia mediante la manipulación de símbolos en un marco lógico. Y por último, función con el intuicionismo, que es que las matemáticas son una construcción mental basada en la intuición y rechaza los conceptos abstractos y no construye mentalmente. Buenos días, mi nombre es Laura Caterini, actualmente resido en el municipio de Barrancominas, en el departamento del Guainía. Bueno, hablando ya del método de cada uno de los cuatro, entonces el primero es el platonismo, que busca la verdad mediante la reflexión, el diálogo y la lógica, centrando el descubrimiento en la ciencia de las cosas y promover una comprensión profunda. El siguiente es el logismo, que reduce la matemática a la lógica, derivando teoremas a partir de principios lógicos básicos para lograr una fundamentación rigurosa.
El tercero es el formalismo, reduce las matemáticas a reglas y símbolos, manipulando según normas, determinando la verdad por su forma y estructura, sin considerar su significado. Y el cuarto es el intuicismo, que destaca la importancia de la intuición y la experiencia en las matemáticas, rechazando la reducción a reglas y símbolos y enfatizando el desarrollo matemático a partir de la comprensión directa. Bueno, y como último ítem es el problema. El platonismo afirma que las entidades matemáticas existen independientemente de la mente humana, lo que cuestiona cómo podemos conocerlas y qué significa su existencia no física. El siguiente, el logicismo, sostiene que todas las verdades matemáticas se derivan de principios lógicos. Para encontrar una base lógica sólida se complica con paradojas como la de Russell. El tercero es el formalismo de las matemáticas como las reglas para manipular símbolos sin significado, lo que genera dudas sobre cómo validarlos sin conexión con el mundo real. Y el último es el formalismo, considera las matemáticas como reglas simbólicas sin significado, lo que plantea problemas sobre su validación e interpretación. Bueno, y como conclusión final, entonces damos que las corrientes filosóficas sobre las matemáticas difieren en su visión de su naturaleza, función y relación con la lógica de la mente humana. Algunas las ven como una realidad abstracta, otras como construcciones mentales o derivadas de la lógica. A pesar de estas diferencias, todas buscan una base sólida, coherente y lógica para las matemáticas, destacando la importancia de su estructura. Como conclusión de la clase tenemos que a lo largo de la historia las matemáticas han enfrentado crisis y desafíos que han llevado a reformular sus fundamentos. La crisis de los fundamentos en el siglo XX, provoca por paradojas y contradicciones en la teoría de los conjuntos, fue un momento clave en esta evolución. Como segunda conclusión, tenemos que la presentación sobre la rigorización de las matemáticas y la crisis de los fundamentos en el siglo XX nos ha permitido profundizar en la evolución de las matemáticas y su búsqueda constante de precisión y rigor. Como tercera conclusión tenemos que la respuesta a esta crisis, liderada por matemáticos como Hilbert, Russell y Golden, llevó a la desarrollación de nuevas herramientas y técnicas como la lógica matemática y la teoría de conjuntos axiomática. Como cuarta conclusión, tenemos que la rigorización de las matemáticas fue una respuesta a las contradicciones en teorías anteriores, enfocándose en definiciones precisas y reglas claras. Asimismo, este proceso, impulsando por la crisis de los fundamentos en el siglo XX, permitió avances significativos en teorías matemáticas y su aplicación en campos como la física y la informática. Con última conclusión, dejamos esta. La crisis de los fundamentos fue una oportunidad crucial para llevar a la práctica la ilustración de la matemática, permitiendo no solo identificar inconsistencia de los sistemas existentes, sino también establecer bases más sólidas y precisas que impulsaron en el desarrollo de nuevas ramas y enfoques matemáticos. Bueno, como cierre cognitivo, hay que reconocer que, aunque las matemáticas sea una ciencia fundamentada y rigurosa, es una ciencia que es dinámica y está en constante cambio, por lo que no se puede garantizar que esté a 100% absoluta ni está completamente cierta.